Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los efectos macroeconómicos del COVID-19 en Egipto. Esta presentación va a ser por Juan Daniel Tapies, que es la persona que está hablando, Fabián Leal y Felipe Gordillo. Bueno, el efecto del COVID-19, todos sabemos que tuvo un golpe considerable dentro de la economía mundial, no solamente dentro de sectores específicos, sino globalmente. Este efecto se fue repartiendo como si fuese un efecto dominó. Poco a poco iba afectando a cada uno de los países y algunos los afectó más y algunos menos. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es estudiar los golpes económicos, macroeconómicos, dentro de la economía de el país Egipto. Vamos a ver cuáles fueron los efectos del COVID-19 dentro del mismo, si le afectó para bien o para mal. Evidentemente, habrán algunos países que fueron afectados para bien, países tales como que sus economías se basan en streaming o en producir ese tipo de servicios, y otros países que se vieron bastante afectados debido a que se basan la economía en la producción diaria, prácticamente. Entonces, vamos a ver. Bueno, el efecto del COVID en Egipto fue que esta economía del COVID es una economía basada en agricultura, el turismo y el comercio interno, ¿no? Entonces, mucha de esa gente vive del día a día, ¿no? O sea, digamos, si usted sale y compra cosas, vende, busca el turismo. Entonces, como aquí se ve, la agricultura, pues lo ocupa casi el 57% de la población, entonces una parte importante. Entonces el COVID siempre tuvo un efecto, pues, tuvo un efecto neutro en Egipto sorprendentemente, aunque fuera un país que uno espera que fuera peor, que siempre la gente sufriera, no fue así. Y ya lo veremos por qué, pero sí afectó en más que todo en el turismo y como en el intercambio de monedas entre la gente. Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver que el movimiento de la inflación de Egipto desde 2015 hasta 2022. Se puede ver cómo en 2017 la economía de Egipto tuvo un pico en inflación, un pico considerable dentro de los últimos 10 o 15 años, registrado hasta el momento, en el cual llegó a una inflación de 23,53% en el año 2017. Esto debido al incremento de los precios externos, es decir, cada cosa que importaban les valía más debido a que su moneda local empezó a devaluarse frente al dólar. Desde 2017 la inflación iba disminuyendo hasta que llegó el año 2022, en el cual la inflación tuvo un pico desde 4,5 hasta 8,5. Dicho movimiento fue considerable debido a que en 2020, de 2020 a 2021, la inflación no creció mucho debido a que las personas estaban encerradas y no podían llegar a invertir o a usar su dinero dentro de la economía, no podían poner su dinero en flujo. Pero una vez empezaron a soltar un poco dicha brecha, empezaron un poco a soltar las puertas, a abrir las puertas económicas para que las personas pudiesen invertir y usar su dinero. Se nota el cambio, el pico estadístico del porcentaje de inflación subió un 4%, y eso dentro de un año es un porcentaje considerable, llegó hasta el 8,5%. Bueno, como podemos ver, en 2017 el PIB nominal tuvo una gran crisis y después de esto tuvo un crecimiento constante gracias a pues, la impresión de billetes que tuvo Egipto, y en 2022 vuelve a tener un golpe de esa crisis que tuvo en el 2017 que afectó la economía en Egipto.
Bueno, en el PIB real podemos ver que con año base de 2015 se puede ver cómo evidentemente el PIB real poco a poco iba creciendo, pero esto es debido a que los precios del año base fueron precios bastante bajos, debido a que en ese entonces no había existido la inflación que se tomó en cuenta en 2017. Podemos ver que los precios, que el PIB real en base a 2015 en cuanto a 2017 prácticamente es lo mismo, y no puede ser posible que en 2 años de diferencia casi que el PIB real sea el mismo. Esto debido a la inflación que existió en 2017 y luego llegó en 2022 y en 2020 los movimientos del PIB real. A pesar de esto, que sea un movimiento exponencial, es decir, que vaya poco a poco creciendo, eh, se puede ver como la tendencia de 2021 a 2022 no incrementó por mucho. Tenemos en cuenta que esto estaba manejándose en millones de dólares. Bueno, en las exportaciones, importaciones tuvo un curioso comportamiento, ¿no? Porque pues en 2016 tuvo un decrecimiento comparado con 2015 y en 2020, lógicamente por la pandemia de COVID-19, no podían importar muchas cosas, entonces también tuvo un decrecimiento importante, ¿no? Bueno, en los flujos de inversión extranjera podemos ver que pues, su crecimiento es constante y tiene una decaída en el 2020 y 2021, que son años de pandemia, que pues son motivos globales que afectó a todo el mundo, pero sobre todo a países como Egipto, que pues uno de los sectores más importantes es el turismo y pues la ganadería, y por eso pues los inversores ya no podían invertir en el turismo gracias a que pues nadie viajaba eh, por el COVID-19. Evidentemente, para estos años no habían incentivos para que las personas invirtieran en países tales como Egipto, como lo dijo mi compañero Fabián, debido a que no iba a existir una remuneración e incluso era posible que no existiese, que existiesen remuneraciones negativas, es decir, muchas pérdidas. Pero para 2022, como se había mencionado previamente, eh, las personas empezaron a invertir mucho, es decir, empezaron a usar, a gastar el dinero que habían retenido a través de de toda la pandemia, toda la cuarentena, y esto empezó a incentivar sectores tales como el turismo, y Egipto, al participar económicamente del turismo considerablemente, se vio un pico bastante alto, pasó a ser el máximo nivel de inversión extranjera, de los flujos de inversión extranjera en los últimos 10 o 15 años. Se puede ver cómo pasó desde 5.122 millones de dólares a 11.399 millones de dólares. Finalmente podemos concluir y decir que la cuarentena, la pandemia del COVID-19 afectó a Egipto considerablemente, tal y como le sucedió a todos los países, pero podemos ver que hay algunos sectores que no fueron casi afectados, tales como las importaciones o el PIB real. Se puede tener en cuenta que este país es un país tercermundista, entonces en situaciones tales como el PIB nominal o el flujo de inversión extranjera se vieron bastante la diferencia. También dentro de la inflación se vio bastante la diferencia a comparación de otros países que manejaron inflaciones mucho más altas, tales como Colombia, que llegó a manejar inflación del 14, casi 15% de 2021 a 2022. Pero se puede ver dentro de esta situación el efecto del COVID-19 en Egipto, y podemos concluir en que fue un país que evidentemente fue afectado, pero dentro de lo que cabe no fue gran perdedor del mismo. Es decir, se mantuvo bien e incluso en algunos sectores pudo mantenerse a flote. Muchas gracias.